Con esta palabra voy a dar con el título Yo soy la naturaleza del Evangelio. Voy a transmitir la palabra. Últimamente hay muchas noticias lamentables que están saliendo en noticieros y en el diario. Y también, como había presentado en la televisión, era un comerciante de un restaurante muy famoso, sacó la garantía que vivía, una habitación donde vivía él, y le pagó a todos los empleados, hizo una decisión extrema. Y se transmitió esta noticia a través de Corona 19. Todos los comerciantes no podemos entender y ver la dificultad que están teniendo en este momento. Y también acá salen muchas noticias de la prensa y especialmente muchas de los comerciantes por Corona 19 y están suicidándose y está cortándose su vida. Lo más importante, como Corona 19, están teniendo dificultades económicas, pero al suicidar, a matarse su vida, no es la solución de todos los problemas. No es que nos suicidamos y se termina todas las cosas. Esto es una preocupación. La mayoría de las personas, cuando llegan a un punto de extremos, y ellos piensan que al cortar su vida se termina todo. Esto es el gran problema. Como esto, Satanás, como sea, mata a los hombres y destruyen a los hombres, como sea, nos separan el matrimonio y concentran este trabajo. Esto es el trabajo de Satanás. Volviendo de hablar, nos destruye totalmente, nos destruye. Vino para destruir a los hombres de Satanás. Ataca continuamente a los cristianos y nos ataca y nos molesta continuamente. Por eso, ¿qué es importante? Es muy importante tener los ojos espirituales. Tenemos que tener los ojos espirituales. Tenemos las decisiones espirituales y físicos, pero nosotros siempre tenemos que mirar con los ojos espirituales cuando nos llegan problemas. Y no se dan cuenta que es el ataque de Satanás y caemos en defraudes. Si no es los ojos del espiritual, siempre vamos a ser engañados. Y cada vez más, y está empeorando, y están cambiando en esos sistemas. Y cada vez va a haber más incredulidad. Antes había una marca de ropa deportivas y habló así, que es el grado de los coreanos que se siente en su corazón. Hizo una encuesta y por generación, más o menos 200 personas, 1000 personas hicieron esta encuesta, participaron, haciendo de las normas de 0 grado, psicológicamente, la dificultad que están teniendo le dice el grado bajo 0. Y después de la conformabilidad, había calificado como sobre el 0 grado. Y como la encuesta, como la investigación que hicieron, los coreanos, el grado de su corazón es 14 bajo 0. Bajo 14 bajo 0. Especialmente estos hombres que están preparando para el empleo. Y él tiene como 24,2 bajo 0. Psicológicamente tenía mucho frío psicológicamente, que su corazón, su temperatura de su corazón es muy fría. Pero en este momento, estos comerciantes también debe ser el peor frío que están sintiendo en su corazón. Del medio de los creyentes de la iglesia me informan, pero hay muchos creyentes que están teniendo dificultades. Si es así,
En estas situaciones, nosotros, ¿qué actitud espiritual debemos tener y sobrepasar este momento de dificultades? Lo más importante, una de los más importantes es cambiar la naturaleza, cambiar nuestra naturaleza. La naturaleza ya nacemos con las características físicas y con la característica mental. Y con estas dos características es un concepto comprensivo de varias características. A estas naturalezas decimos que tenemos que cambiarnos, tenemos que mejorar. Como esto, en cada sección están hablando esto, que debemos cambiar, tenemos que mejorar nuestras naturalezas. Y más también, para ser saludable, nosotros tenemos que mejorar nuestras naturalezas para la salud. Sin hablar, para la salud. Y también más la economía, político, vida social, de culturas. Después de Corona Pandemia 19, ya se abrió una época nueva. Esto tenemos que aceptarnos. Tenemos que aceptarlo como antes de Corona, después de Corona. Esto está cambiando totalmente la cultura. Nosotros tenemos que cambiarnos la naturaleza por esta época. Si no es así, no podemos vivir en esta tierra. Por eso, para mejoras de naturaleza, están esforzando todas las personas, especialmente en esta época por Corona 19, para recibir las nuevas normas y están haciendo mejoras de la naturaleza. Si no cambiamos nuestra naturaleza, vamos a ser eliminados en esta tierra. También en nuestros comercios no podemos estar vivos, no podemos estar manteniendo. Como esto, innovación, núcleos. Tenemos que cambiarlo todo y comenzar una nueva época. Esto es después de Corona 19. Pero este cambio, estas mejoras de naturaleza, no es fácil. No es fácil cambiar esta naturaleza. Cambiarlo totalmente es muy dificultoso. En una sola vez no es que se cambia 180 grados, sino continuamente nosotros tenemos que ir mejorando. También pasa lo mismo en lo espiritual. Nuestra naturaleza que teníamos siempre, tenemos que cambiarnos. En una palabra, nuestra naturaleza fija cuál es. Es la naturaleza de la ley. La naturaleza de la ley. Esta naturaleza tenemos que cambiarnos la naturaleza de la ley por la naturaleza del Evangelio. A estos procesos le decimos que hacemos una vida de fe. Cambiar la naturaleza. El título de hoy, ¿cuál es? Yo soy naturaleza del Evangelio. Haciendo una vida de fe, no solo en una vida de fe, sino en toda nuestra vida, en todos los campos del evangelismo, en medio del campo. Si no nos hacemos absoluto naturaleza del Evangelio, no importa las situaciones, no podemos disfrutar verdaderamente. Estamos atrapados y estamos encerrados. El problema y casos nos hacen piedras de tropiezos y obstáculos. Si no, tenemos que cambiarlo como piedra de escalón para hacer plataforma. Tenemos que cambiarlo rápidamente. Cambiar rápidamente nuestra naturaleza. Necesitamos una decisión urgente. Ustedes, los niños que crecieron desde pequeños en la iglesia, tienen muy fuerte su legalismo. Hoy vino un nuevo creyente. Ellos sabrán, un hijo de un pastor vino a nuestra iglesia. No iba, no viene a la iglesia. El pastor no es ni siquiera el hijo es diácono. ¿Qué pasó? Cuando eran niños, el domingo, porque por comprar helado y comer helado, tomar helado, por eso el padre pastor lo llevó y durante 5 horas
y le dijo, lo maldijo, que pecaste por comer ese helado. Y entonces habló así para dar grandes impactos a sus hijos. ¿Qué es el pecado de molestar el Evangelio? Es evitar y es molestar para la salvación, para salvar las almas. Las iglesias coreanas, no sabemos qué va a suceder en las iglesias. Molestar el Espíritu Santo está muy equivocado. Por comer un helado, no es que él pecó, que evitó, que molestó el ministerio del Espíritu Santo. Y un hijo fue a mudar a un lugar y su padre le dijo, mis hijos es tonto. Pero yo cuando me encontré con ese hijo, eran muy buenas personas. Desde pequeño, el padre hasta ahora no entiende. En verdad ellos tienen que decir que porque yo no eduqué bien, yo no hablé bien, pero él estaba bien. El problema era el pastor. Y lo ve así a su hijo. Y el padre hasta ahora no entiende de la ley que están teniendo encerrado en la legalista, en la ley. Es raro. Ustedes, aunque vengan a la iglesia, no es que entendieron correctamente el Evangelio. Aunque tengamos trabajos en la iglesia, no es que tenemos la naturaleza del Evangelio. ¿Por qué? Satanás evita. ¿Por qué? Porque se levanta la obra. Por eso hoy en el capítulo sale un caso relacionado con Pedro y apóstol Pablo. Y es un caso muy importante. ¿Por qué es importante? Porque sale en personajes de Pablo y Pedro, quien es personaje muy importante, y especialmente el apóstol Pablo está retando a Pedro en este momento, en este versículo. El apóstol Pablo, a través de este caso, que tenemos que romper nuestra naturaleza de la ley y establecer la naturaleza del Evangelio, está enfatizando apóstol Pablo. Especialmente está diciendo a los creyentes de Galacia, y está hablando que no es el legalismo, cuál es el título de la iglesia en Galacia, y está enfatizando la justificación por fe. Solamente a través de la gracia obtenemos el Evangelio y tenemos la vida del Evangelio, y que tenemos que disfrutar esta bendición verdaderamente y tenemos que establecer como un cambiador del campo del evangelismo. Si nosotros no nos cambiamos, ¿cómo vamos a cambiar el campo del evangelismo? Si yo no tengo el Evangelio, ¿cómo puedo evangelizar nuestra familia? Al no estar yo preparado, ¿por qué por trabajo no se levantan las multiplicaciones? La mayoría, los naturaleza de la ley, son personas buenas, son personas correctas. Pero la mayoría que vivieron muchos años así son todos legalistas. Por dentro está juzgando y está criticando a esas personas y están confundidísimos. Todos los creyentes de la iglesia llevan a través de la palabra de hoy puedan entender de vuelta esta bendición que nos da el Evangelio y que puedan ser todo hombre cambiador de cada campo del evangelismo. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Como punto 1 es la importancia del cambio de naturalezas. Vamos a ver versículos 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaron también a los otros judíos, de tal manera aun Barnabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Por qué? En Biblia dice Geba a Pedro.
es un apodo que había dado a Pedro. Geva quiere decir en griego, donde hicieron, ubicado en Atenas. En griego, Pedro es un pronombre Geva, que es arameo. Eli, Eli, Lama Sabactani, es todo arameo. ¿Y cuándo era esa época cuando dijo Geva? Si vemos en Juan capítulo 1:1, tenía su hermano Andrés y encontró a Jesús primero y dijo, yo encontré a Mesías. Y hablando hacia Pedro, y llevó a Pedro a Jesús. Y primera vez que vio Jesús a Pedro, le dijo, no, tú no se vas a llamar Simón, sino Guevara. Guevara quiere decir roca. Por eso Jesús ya sabía antes. Por eso Guevara le dice, que significa la roca. Hay un choque, este caso que está chocando con Pedro. Pedro, a través de este caso, Pablo está explicando el evangelio de este contenido. Si vemos este contenido, Pedro, rompiendo este legalismo, y estaba comiendo junto con los gentiles que habían regresado de ser hijo de Dios. Y ellos cambiaron su religión y estaban almorzando juntos en Antioquía. Obviamente, comer entre hombres y hombres, que es algo raro, ¿no? Pero en esa época, los judíos, comer los judíos con los gentiles era algo que no podía existir. No tenía ni para imaginar. ¿Por qué? Porque están infraccionando de la ley judía. Los judíos a los gentiles lo veían en la ley de ellos, trataban como un animal, una existencia deshonestos. Como esto, hasta la comida que hicieron los gentiles es inmundos. Que entraron a la casa de gentiles, eso es algo peor. Por eso Pedro entró a la casa de los gentiles y evangelizó y le hizo salvar. Y Pedro fue juzgado en Jerusalén de todos los apóstoles. O sea, no había cambiado ni una naturaleza de los discípulos. Entonces Pedro decía excusas y dice que soñé porque no tenía otro y fue a evangelizar. Es este nivel. Jesús, cuando estaba en esta tierra, dijo que hasta fin de la tierra vamos a ser testigos. No salía esta palabra, sino tenía el legalismo total. Al estar atrapado en la ley, estaba poniendo excusas del resto de los israelíes. Nosotros fuimos el viaje peregrino y nosotros vamos a comer en restaurantes, pero no nos dejan comer porque somos gentiles, porque ellos piensan que somos deshonestos. Por eso nosotros, al no coincidir la comida de ellos, ejemplo kimchi y la pasta picante, al sacar esto nos echan. Como esto, los ojos que ven a nosotros, esas miradas, ¿qué es? Como nos ve como insectos. En este momento también. Imagínense en el año 2000 atrás, entonces. Comer juntos y tener relación, Pedro con ellos, esto es algo, es una decisión que rompió totalmente la ley judía. En este momento también, los judíos conservadores, al viajar en avión,
para comer en avión, ellos ya piden antes, ya reservan antes porque es diferente. Los judíos conservadores, y ellos eligen con los hacen comida con los ingredientes que ellos habían elegido. A esto le dicen kosher. Este kosher, como ustedes ya saben, en esto también los muslámicos, la ley le dice halal, la comida halal, los muslámicos. En Kimpo hay muchos restaurantes separados halal. Estos comen las comidas que permiten los muslámicos. Si vemos en el capítulo sucede un problema. Pedro estaba comiendo por su cuenta con los gentiles y estaban teniendo relaciones, pero los legalistas judíos que habían venido de Jerusalén al llegar, y entonces Pedro tenía temor de ellos para que atacara a Pedro, y entonces ya no tuvo más la relación y alejaron de los gentiles y estaba comiendo lo más bien, pero al llegar los legalistas y se dispersaron y se escaparon. Al hacer Pedro así, y otros judíos también, y se escaparon, y también hasta Bernabé, que estableció la iglesia de Antioquía, llega a ser hipocresía de ellos. Pedro también momentáneamente se quedó atrapado en el molde antiguo. Hizo buenas decisiones, pero a la mitad se cambió. Como esto es muy difícil cambiar la naturaleza, romper molde viejo y establecer molde nuevo. La palabra es fácil, pero es difícil. Pero por mi cuenta, si el Espíritu no nos deja cambiar la naturaleza, es difícil. Vamos a ver el versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todo, si tú siendo judío vives con los gentiles y no como judíos, porque obligas a los gentiles a judaizar. Apóstol Pablo, viendo la imagen del Pedro, no pudo estar quietos. La actitud de Pedro es como si fuese que la acción es más antes que el Evangelio. Vio la imagen de Pedro que distorsionaba el Evangelio y daban la importancia en acción. Como esto, Pablo no podía ver esto y lo reta en el lugar público a Pedro. En la actitud de Pedro, al ver esto, no podía pasarlo. Podía haber pasado, pero si él lo pasaba, ¿por qué? Porque en ese momento el Pedro tenía buenas influencias y la buena ubicación. Y entonces a muchos gentiles lo iban a conmover su vida de fe. Hasta esas personas iban a haber sido conmovidos. Por eso no podía tener, y esto se podía hacer problema. Comenzando la palabra en el libro Gálatas 2, y está saliendo los falsos hermanos que no pueden disfrutar del Evangelio, volviendo de hablar los engaños de los legalistas judíos. No tenemos que ser engañados, está enfatizando. Ellos habían y decían que era la verdad, la mitad de la verdad que decía apóstol Pablo. Y ellos están mintiendo. Pablo, al transmitir el Evangelio a los gentiles, y era difícil enseñar la ley y la circuncisión, y entonces sacó esa parte y enseñó una parte. Solo el Evangelio, no solo fe, sino ellos pensaban que al cumplir la ley tenían la salvación. O sea,
los creyentes de la iglesia Gálatas estaban confundidísimos por los líderes judíos. 그래도 그렇지. Y también dice, aunque sea así, 복음을 희석시켜 버립니다. y empieza a mezclar el Evangelio. Si vemos en este momento también teológicamente, nosotros a esto le decimos arminianismo. Esto es el pensamiento teológico contrasta con el calvinismo, que enfatiza la salvación en acción humana. ¿Qué es arminianismo? Este pensamiento de teología enfatiza más en los hechos del hombre. Volviendo de hablar, no es la gracia de Dios, sino está hablando para tener la salvación. Necesitamos el acto del hombre. Y están hablando que todavía al hombre queda un poquito de lo bueno después de la destrucción de Génesis capítulo 3. Y también el hombre le dio la libertad, por eso el hombre puede elegir la salvación. O sea, puede creer o puede no creer, especialmente la redención de la cruz de Jesucristo no es una elección, no es algo para la persona elegida, sino que tiene la salvación todas las personas. Y están distorsionando con la salvación de todas las personas. Especialmente una salvación, y ellos dicen que no es una salvación eterna, sino en medio de la vida podemos caer, aunque es la misma oración, es así. Y ellos hablando esto, enfatizando esto, y están enfatizando la salvación de hechos. Pero esta salvación, de hecho, no solo los católicos, sino en la iglesia protestantismo también, en iglesia metodista, iglesia de la sanidad, santidad, iglesia de bautista, iglesia asamblea de Dios. Y todo están ampliando y están teniendo esta verdad. ¿Por qué? Y también en los presbiterianos también de la integración está sucediendo lo mismo, porque si no lo hacen así, no hay creyentes. Están enseñando doctrinamente y esta verdad así, mal equivocados. Si nosotros vemos que ellos no admiten los 4 evangelios y ellos están metiendo y están dentro de WCC, el movimiento de ecumenical, y ellos están todo el tiempo metidos. Ustedes no saben, ¿verdad? Por eso las comités se dividen. Ustedes dirán, ¿por qué tiene tanto Jesús? No es así, sino tenemos confusiones y nos dividimos por las doctrinas de la iglesia. Por eso el evangelismo no es lo mismo evangelismo. Y están sentados todas las religiones. ¿Y para qué vamos a creer? Podemos creer a Dios, podemos creer a Budas y a Mahomet. Ellos están confesando que no es la gracia de Dios, sino y están enfatizando otro evangelio. Nosotros no debemos ser engañados porque Satanás, como sea, nos cambia la naturaleza del humanismo. No es el centro del hombre, sino con el pensamiento centro del hombre y empieza a ir cambiando la naturaleza. Esto es el trabajo de Satanás. Especialmente nosotros no tenemos que estar en un estado sin claridad. Por eso yo repetitivamente digo los 3 solos. ¿Qué están hablando? Es solo evangelio. Si no nos hacemos solo evangelio, no podemos vivir en este mundo. Es solo el evangelio. O sea, la editación por solo Jesucristo no es una editación simple, sino tenemos que enfatizar solo Cristo. Siempre todo Cristo.
Si no es por Cristo, vamos a morir. 영적 관점이 다 다르기 때문에 Tenemos 모든 todos 문제와 diferentes 사건을 puntos de 여러분 vista 분별할 수 있어야 돼요. espirituales. 내 인생, Por eso nosotros 내 tenemos que 인생을 saber 그리스도의 diferenciar 눈으로 바라봐라. espiritualmente todas las cosas y mirar todas las cosas con nuestros ojos espirituales. 나요. Y entonces Satanás tiembla. 보면 5절에 보면요. Si vemos en el versículo 5, apóstol Pablo enfatiza así, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. La verdad del Evangelio. Todos los creyentes de la iglesia de Ivo, quiero que estén abundantemente con la verdad del Evangelio. ¿Qué es la verdad del Evangelio? Solo Cristo, solo reino de Dios y solo lleno del Espíritu Santo. Amén. Esto es ser naturalizado en el Evangelio. ¿Por qué no existe esto? 보태지 마세요. Así que ustedes no hagan otras cosas. 사람의 말을 집어넣지 말라고요. No graben con las cosas de la palabra de las personas. 그러면 여러분 당합니다. Entonces así vamos a ser engañados y 어떻게 당하는지 atacados. 아세요? ¿Cómo vamos a ser 기도 atacados? 응답을 못 봤어요. No tenemos la respuesta en 그게 oración. 가장 무서운 겁니다. Esto es lo más temoroso. 하나님 왜 응답해 줍니까? 그런 사람을. ¿Por qué 인본주의 계속 Dios va a 쓰는데 responder 하나님 a 필요 esas 없어요. personas si 자기들 머리가 está 자기 utilizando 방향으로 continuamente el 합니다. humanismo? 항상 강단에서 선포되는 Nosotros siempre tenemos que aferrar el evangelio del evangelio y tiene que naturalizarse como mi palabra. Y le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo que sea absoluto discípulo. Punto 2 es la naturaleza de absoluto evangelio. Vamos a ver el versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por la obra de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esta palabra es la palabra núcleo de todo el libro Gálatas. ¿Cuál es el núcleo del Evangelio? Sabiendo que el hombre no es justo por la obra de la ley, sino por la fe de justicia. Solamente creyendo a Jesucristo, esto es la abreviación del Evangelio y es la gracia absoluta de Dios. Y está enfatizando esto. Yo esforzando no es que establezco mi justicia, no es que yo vivo como buena persona si soy justo. ¿Cómo podemos ser justos? Al momento de creer en Jesucristo, nosotros somos justificados y somos justos. Mi pariente, una hermana pariente, viven en Corea. Al ser el feriado de la cosecha coreana, me llamó. El pastor John está saludable, bien. Tiene mucha edad porque murió su esposo. Y ella va a una iglesia grande, pero siempre dice, porque yo soy pecador. Y yo le digo, hermana, usted no cree en Jesús, no cree en Dios. ¿Por qué tiene tanto pecado? Entonces yo, siendo una anciana, dice así que fue su vida de cristiano desde nacimiento. Y yo le expliqué por qué es una persona justa. A través de la redención y de la derramación de sangre de Cristo, a través de esa sangre derramada, nosotros fuimos limpios totalmente. Por eso no somos pecadores, sino somos elegidos. Y le dije que nunca vuelva a decir esto. Y yo le expliqué porque somos justos, porque el Evangelio nos hizo así. Y entonces me decía, gracias, gracias. Al momento de creer Jesucristo ya somos justos, los asesinos, los criminales, los ladrones, las rameras. Por eso, para el Evangelio ser el Evangelio,
hay todo un proyecto de Dios, como Tamar, Rahab. 이게 다 어째 성경에 보면 Todos ellos, si 가장 vemos en la 추하고 Biblia, 못된 여자들, son las 대표적인 여자들이 mujeres más duras, pero ella está en el linaje de Jesús, en la Biblia. 도덕적으로 더러워져라 그 말입니까? No estoy hablando 그런 사람들을 que 창세기 veamos 3장에 빼내서 con la 정죄하지 ley, 마라 그 말. sino que esas personas no 스스로도 juzguemos, 자신도 정죄하지 말고 믿는 순간 ni juzguemos yo y 자연스럽게 ni 의인으로 juzguemos a 세워진다. otras 아무도 personas. 인간 의를 가지고 하나님께 나갈 수 없어요. 인간 의가 없어요. 인간이 무슨 의가? 아이고 남들보다 좀 더 깨끗하게 살았어. 내가 기도를 많이 했어. 내가 성경을 No es 많이 porque 읽었으나 yo 저 인간보다는 좀 낫지 viví 그래. muchas 그렇습니까? veces 이사야 y soy 64장 creyente más antes que 보면 él. Si nosotros vemos en Isaías capítulo 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como vientos. O sea, está hablando que nosotros somos como suciedad, toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. O sea, las rameras y las monjas, viendo de los ojos de Dios, todos somos como una suciedad. La justicia nuestra, la justicia del hombre son todo suciedad y es inmundicia. Ustedes no critiquen. Ya ese hecho es ser engañado y es ser equivocado. No importa el pasado cómo es y qué vida haya vivido. Los creyentes que creen en Jesús son justos. Si vemos en Romanos 3, 23, 24 dice así, por cuanto todas pecaron y están destituidos de la gracia de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante de la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Sin precio, sin precio. Al creer a Jesús, ya nosotros somos justos. Nosotros fuimos nombrados como justos, obtuvimos a través de la redención y la resurrección en la cruz de Jesucristo. El reformador Martin Luther le dice la cruz como intercambio místicos, que es el lugar. O sea, el pecado y la muerte delante de la cruz, Jesús se lo llevó y nos dio la justicia y la vida a nosotros. Este es el caso de la cruz. La maldición de la vida, el lugar donde se intercambió, es el lugar donde estuvo crucificado el Señor. Por eso a esto le decimos el intercambio alegre. Nosotros no podemos intercambiar con el precio, quien es el nombre de Jesucristo, y a través del sacrificio de Jesucristo que obtuvimos sin precio es la gracia absoluta, sorprendente de Dios. Por eso ustedes, ¿qué quejas hay? ¿Qué preocupaciones hay? ¿Por qué hay tantos motivos de oraciones? Por eso el pastor Liu dice así, nosotros no tenemos que tener ni título del motivo de oración. Esto no quiere decir que no oremos, que nosotros dejemos toda nuestra motivación, nuestras codicias, que no oremos en la necesidad. Aunque nosotros no oremos, Dios nos sabe todas las cosas. Esto es la gracia de Dios, es la alabanza del viernes. Todo es la gracia de Dios. Y entonces, nosotros quienes experimentamos la gracia de Dios, ¿qué vida debemos vivir? Pablo está hablando la respuesta en el versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, del cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivir dentro de la fe.
la naturaleza de pasados, mi motivación, mi costumbre malos. Quiero que ustedes crucifiquen todo en la cruz en este momento. En este momento, que Jesucristo es nuestro dueño, es mi dueño. Diga conmigo, la naturaleza absoluta del Evangelio no es naturaleza del Evangelio, sino absoluta naturaleza del Evangelio. Especialmente ser crucificado en la cruz es muy importante. Nosotros, quien teníamos que ser maldecidos, fuimos salvos por Cristo. O sea, no existo yo, porque ya estoy crucificado con Cristo. Por eso no hay destino. Esas son las palabras que utilizan los religiosos, los no creyentes que no creen en Jesús. Dicen destinos, mis situaciones. Al momento de creer Jesús se terminó todo. En la linaje al creer a Jesús sí se termina. Por eso Satanás siempre con estas 12 cosas nos engaña. ¿Cuáles las 12 cosas problemas? Es Génesis 3, 6, 11, Hechos 13, 16, 19 y los 6 estados del estado de no creyentes. Estos 12 problemas están caídos totalmente. Y de estas maldiciones nosotros somos totalmente libres. Ya somos libres. O sea, dentro de Cristo Jesús estamos libres y tenemos paz y nos disfrutamos. Por eso desde ahora, ¿qué vida debemos vivir? Tenemos que vivir una vida de vivir dentro de Cristo Jesús y con los creyentes para la ampliación del reino de los cielos. Y también en Mateos 28, 18, 20 dice, hasta fin de la tierra, vivir 24 horas con Jesucristo junto con Él, disfrutando. En medio de esta comunicación de 24, nosotros nos llega la respuesta que nos sobrepasamos nuestro límite, la respuesta de 25, disfrutando el reino del trono, la bendición del reino del trono. Nosotros tenemos que sobrepasar y tenemos que alumbrar a 237 naciones. Nosotros tenemos que aferrar esta verdad de la bendición de vivir dentro de Cristo Jesús. En 1 Pedro 2, 9 dice más, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Por eso nosotros estamos transmitiendo el Evangelio en Trilounge, haciendo la feria, y estamos transmitiendo el Evangelio. Nosotros antes íbamos a todas las naciones antes de Corona 1.9. O sea, todas las personas que tienen los pies del evangelista son los pies hermosos. Por eso nosotros siempre decimos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero por par de dinero, por tocar nuestros orgullos, al criticar un poco de mí, nosotros tenemos la herida, especialmente en los remanentes. Los padres devocionan dando su vida y los hijos y están con quejas con sus padres. ¿Por qué los remanentes? ¿Por qué tienen tantas heridas de sus padres? ¿Y dónde existe esta palabra así? Quiero que todos los remanentes tengan la sanidad. Eso es los engaños de Satanás. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Por eso ustedes no sepan solamente la letra sin aplicar la palabra. ¿Por qué? Si no creemos esto, vamos a vivir una vida de la vida introducción. Nosotros ya tenemos que vivir una vida de
predicar este verdadero evangelio. 추석 설명절 주간입니다. En esta semana es la semana del feriado de la cosecha coreana. Por eso es el tiempo de hacer la evangelización de linajes. Todos los creyentes y que están entregando líneas, digan conmigo. Digan, yo soy misionero para salvar la linaje nuestras. Yo soy embajador de Cristo para salvar el campo del evangelismo. Yo soy médico espiritual para salvar el campo. Amén. Esto es la identidad nuestra. Esto es la existencia, la razón de la existencia. Teniendo esta espiritual, la identidad espiritual, le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo que viva toda una vida así. Conclusión. George Muller, que tuvo la respuesta a través de 50,000 oraciones. Una persona le preguntó a George Muller, maestros, ¿cómo está viviendo una vida de cristiano de tan poderoso? Y entonces George Muller, el pastor, respondió así: yo tuve un tiempo que estaba muerto en mi vida. Siempre salían los malos míos y tenían las derrotas y fracasos y caídas. Entonces yo moría. Pero cuando yo muero, nuestro Señor que murió por nosotros, al resucitar, está con nosotros. Y Él hace las cosas que yo no puedo hacer. Las cosas que impensables, Él puede hacerlo. Por eso ya no vivo yo, sino amó a mí y murió en la cruz y resucitó. Y yo vivo dentro de ese Jesús. Solamente hago estos solos. Es Gálatas capítulo 2:20. Dios, nuestro Señor, vive nuestra vida. Dentro de esto está la respuesta en la alegría. Todos los creyentes de la iglesia llevan en cualquier situación. Tenemos que vivir una vida de absoluta soberanía de Dios y pueda ser todo un evangelista, del cambiador del campo del evangelismo. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Todos los creyentes de la iglesia llevan, todos puedan ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y que podamos tirar toda nuestra naturaleza viejas y la ley viejas, y que podamos ser naturaleza del evangelio, y que todos podamos transmitir el perfume de Jesucristo, y todos seamos así. En esta semana, recibiendo el feriado de la cosecha, al lugar los linajes que todavía no están sido evangelizados puedan transmitir el evangelio y que puedan levantarse el milagro del Espíritu Santo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.